Ahí va. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda, la matemática del COVID, en este octavo MASI 2021. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso, particularmente a María Laura Schubert, por haberme convocado a coordinar esta mesa redonda. La verdad que es para mí un gran gusto. Quiero también agradecer a los 4 destacados investigadores que aceptaron muy amablemente la invitación para participar de esta mesa redonda, a los doctores Claudia Sagastizábal, Juan Pablo Aparicio, Pablo Lotito, Guillermo Durán. También, por supuesto, quiero agradecer a los participantes que están por el canal de YouTube, por haberse interesado por esta temática. Para comenzar, quiero compartir con ustedes un breve escrito que en realidad extraje de un libro de reflexiones en tiempos de la pandemia de COVID-19. Me pareció oportuno compartirlo con ustedes en el inicio de esta mesa redonda y dice así: la humanidad suele percibir los peligros en las grandes fuerzas del universo como asteroides, terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, o en las armas masivas de destrucción. Esta vez, la amenaza paradójicamente y como otras veces en la historia proviene de un enemigo invisible a sus ojos, un enemigo que puso a prueba su globalización y también la importancia de su ciencia y tecnología. Ese invisible enemigo traspasó la muralla china, silenció la noche de Nueva York, apagó la magia de los parques de Mickey Mouse, quitó el brillo del glamour de Milán, evitó que alguien quiera tomar cualquier camino para llegar a Roma, transformó los viajes de placer en un arrepentimiento y logró que un argentino desistiera ante el ofrecimiento de un mate y que un nieto por amor dejara de abrazar a sus abuelos. El enemigo es el virus SARS-CoV-2, un coronavirus que genera la enfermedad COVID-19. De diversas ramas de la ciencia, en particular desde la matemática, se trabaja para dar pelea a este enemigo invisible. Intentaremos aquí crear un espacio para el intercambio de ideas y responder a algunos interrogantes, pero seguramente se generarán muchos otros. Para comenzar, entonces, voy a presentarles a mis invitados, a quienes nombré, pero les voy a contar más detalladamente quiénes son, digamos, seguramente los conocen a ellos. En primer lugar, la doctora Claudia Sagastizábal es licenciada en Matemática de la Universidad Nacional de Córdoba y se doctoró en la Universidad París I, Panteón Sorbona en Francia. Es especialista en optimización, tanto en aspectos teóricos como numéricos. Sus intereses de investigación se encuentran principalmente en el área de optimización no suave, programación estocástica y análisis variacional, con énfasis en aplicaciones en el sector energético. Es conocida por sus contribuciones en optimización convexa y gestión de energía y por su coautoría del libro Optimización numérica, aspectos teóricos y prácticos. Actualmente es investigadora de la Universidad de Campinas en Brasil. El doctor Guillermo Durán es doctor en Ciencias de la Computación y licenciado en Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es el actual director del Instituto de Cálculo UBA CONICET, profesor asociado del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es investigador principal de CONICET y su área de trabajo es la investigación operativa, optimización combinatoria, teoría de grafos. El doctor Pablo Lotito es doctor en matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, es investigador independiente de CONICET y desarrolla sus actividades en el Instituto Pladema, es presidente de ASAMASI actualmente y su área de interés es el análisis variacional, optimización continua, control óptimo y métodos numéricos. El doctor Juan Pablo Aparicio es doctor en Ciencias Naturales, área Ciencias Físicas, y es licenciado en Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador independiente de CONICET y desarrolla sus actividades
en el Instituto INENCO, Universidad Nacional de Salta. Además, es profesor adjunto en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta, y su área de interés es la dinámica de poblaciones y sus aplicaciones a epidemiología, ecología, manejo de recursos naturales, entre otros. Últimamente, sus esfuerzos se centraron en la utilización de modelos matemáticos y computacionales aplicados al control y prevención de enfermedades infecciosas, con énfasis en dengue y leishmaniasis. Espero haberlo dicho bien, Juan Pablo, a la última palabra. Bueno, los invito entonces a ver los videos que los invitados confeccionaron. Estos videos se encuentran en el canal de YouTube, perdón, en la página web del evento y en el foro. Pero para aquellos que no los vieron, vamos a verlos de manera de recordarlos para los que lo vieron y para los que no lo vieron, para que lo puedan ver, y luego comenzaremos con el debate. Así que los invito a repasar. ¿Cuáles son los aportes que como matemáticos podemos hacer para entender mejor la pandemia? ¿Qué es lo que pasa con la transmisión de la enfermedad en una sociedad? Cuando la gente tiene que ir a trabajar, no tiene la posibilidad o no puede darse el lujo de quedarse en casa. ¿Es mejor posponer la segunda dosis y vacunar a más gente con una primera dosis o no? Y si no tenemos suficientes kits de test, ¿cómo podemos distribuirlos de una mejor manera? Todo este tipo de cuestionamientos los hemos respondido para el estado de San Pablo, pero puede ser en Brasil, pero puede ser hecho para cualquier otro lugar, porque es con código abierto en el GitHub, usando modelos o enfoques de la optimización matemática. La optimización matemática permite planificar cuando tenemos escasez de recursos, como pasa en esta situación que estamos viviendo. Ahora, la otra pregunta que uno puede hacerse es, una vez que hemos desarrollado nuestros modelos, los hemos validado con los métodos científicos rigurosos a los que estamos acostumbrados, ¿cómo hacerlos llegar a los que toman decisiones? Y de manera que sean inteligibles, por ejemplo, con este mapa, muestra cómo se va alterando la demanda de camas de terapia intensiva en el estado de San Pablo en diferentes regiones de salud. Tiene 22 subáreas de salud que comparten lechos, camas de UTI. Como decía, ¿cómo hacer llegar a las fuentes de decisión, a quienes toman decisión, este tipo de información para contribuir de esa manera? Desde ese punto de vista, por lo menos en el grupo en el que estoy trabajando, nosotros tal vez hemos fallado, no hemos conseguido llegar hasta esas instancias. Y me pregunto si no será parte de un problema más general, en el cual como investigadores nos gusta desenvolver nuestras actividades en nuestros pequeños círculos, la Torre de Marfil, que todos hemos oído hablar, y que en tiempos de crisis como ahora nos dejaron un poco al margen de quienes toman las decisiones, porque para poder comenzar a conversar y hacerse entender hace falta un lenguaje común, y para tener un lenguaje común y un vocabulario común hace falta un cierto tiempo de construcción y de colaboración que tendría tal vez que haber sido hecho antes. Entonces, mi reflexión después de todo este trabajo con el COVID es: hagamos más difusión a nivel más simple del trabajo que nosotros somos capaces de hacer, que es importante y puede contribuir.
Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Guillermo Durán, soy el director del Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires, soy investigador del CONICET y profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Quería contarles en este breve video las actividades de índole cuantitativas y algunas cualitativas también que hemos realizado entre nuestro instituto y el Instituto de Ciencias de la Computación, que dirigen Sebastián Ochitelli y Diego Garberbeschi, desde el inicio de la pandemia hasta estos días. Algunas de las actividades que quiero reseñar son las siguientes. Hemos desarrollado modelos matemáticos para estimación de distintos indicadores en el marco de la pandemia, en particular, por ejemplo, algunos de los que han sido más renombrados, como el factor de reproducción, R0 cuando inicia la pandemia, RDT si lo analizamos en el tiempo, o también, por ejemplo, el estudio del tiempo de duplicación, que se ha visto mucho en los medios y que se ha analizado como un indicador importante en los diferentes distritos. Por otro lado, también nuestros grupos han llevado adelante diferentes análisis de datos de pacientes para estimar la probabilidad de que un paciente determinado termine en unidad de terapia intensiva y de alguna forma poder analizar cuáles son las principales comorbilidades que más afectan cuando una persona se contagia de COVID. Otra de las actividades que han sido muy importantes es el desarrollo de un portal donde se muestra la evolución de la pandemia en el país, en las diferentes provincias e incluso en los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, que han sido de mucho uso para los tomadores de decisiones. Otro de los trabajos que hemos realizado tiene que ver con la estimación de la prevalencia del virus, usando el IFR, el índice de fatalidad que tiene el virus en los diferentes rangos etarios y en los diferentes sexos, lo que nos permite de alguna forma tener una idea de cuánto es el número real de contagiados que ha tenido la pandemia a lo largo de estos meses, de más de un año en la Argentina. Recordemos que hay muchos casos asintomáticos que no son testeados por PCR, y entonces el número de infectados es mucho más grande que el que se conoce a través de los casos confirmados, que es el dato que se da día a día en nuestro país. Hoy el número real de contagiados ya está rondando, según nuestras estimaciones, el 40% en toda la Argentina. Otra de las actividades que hemos realizado también es el desarrollo, análisis de diferentes modelos matemáticos para estudiar diferentes tipos de inmunidad y las consecuencias. Se ha hablado mucho de la inmunidad de rebaño, bueno, cómo actúan los diferentes tipos de inmunidades que puede haber a lo largo de una pandemia como esta, y cuál es el efecto que tiene sobre las poblaciones. Hemos realizado también mucho trabajo en terreno, en el marco de un convenio entre nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, con la provincia de Buenos Aires. En el marco de ese convenio hemos realizado algunas de las actividades que quiero reseñar de trabajo en terreno. Por ejemplo, el desarrollo de una aplicación que permite conocer en línea el estado de ocupación de camas en una red de hospitales, y este desarrollo se ha puesto en práctica, se ha puesto en marcha en el Hospital del Cruce, en Florencio Varela y toda su red de hospitales, pero es un desarrollo que permite ser expandido o utilizado en cualquier red de hospitales de la Argentina. Está puesto a disposición por el Instituto de Cálculo para que pueda ser utilizado por quien quiera. Ha sido empleado desde hace varios meses en el Hospital del Cruce, y las autoridades tanto del Hospital Este como de su red de hospitales, que son alrededor de 10 o 12 hospitales, están muy conformes con cómo funciona esta aplicación para una tarea que antes se realizaba de manera manual y que era mucho más engorroso de poder conocer la situación real de cada uno de los hospitales en cuanto a su ocupación de camas. Otra de las actividades que hemos realizado en cuanto al trabajo en terreno tiene que ver con simulaciones basadas en agentes, y lo hemos aplicado en el municipio de Marcos Paz a través de un convenio específico. Además de tener con la provincia de Buenos Aires en general, tenemos este convenio específico con la municipalidad de Marcos Paz. Marcos Paz es un distrito en el oeste del conurbano, y con esta simulación el municipio, sus autoridades, han podido tomar decisiones en cuanto a aperturas y cierres basadas en este desarrollo, este tipo de modelos matemáticos computacionales. Por otro lado,
Hemos implementado en nuestra facultad, en Exactas de la UBA, un centro para la prevención del COVID, que está atendido por 40 estudiantes que hacen un seguimiento y prevención de la enfermedad, comunicándose telefónicamente con contagiados de COVID, sospechosos de tener COVID, y a su vez con sus contactos estrechos, de modo de poder aislarlos a tiempo y poder hacer un seguimiento que tiene que ver con este rastreo de casos, lo que se conoce en el mundo como contact tracing, que permite hacer un seguimiento mucho más pormenorizado de la evolución de la enfermedad en un determinado distrito. Esta experiencia se ha trasladado a toda la provincia de Buenos Aires, en particular a nosotros nos ha tocado coordinar estos centros universitarios en todo el interior de la provincia. Se han desarrollado ya más de 20 de ellos que trabajan muy concienzudamente, digamos, con las autoridades de salud de cada uno de los municipios para hacer un seguimiento y una prevención de la enfermedad en cada uno de los distritos de la provincia. Por último, lo que quiero contar también es que todas estas actividades se han difundido a través de un seminario donde hemos invitado a la gente que ha trabajado con nosotros, pero también a otra gente que ha trabajado en desarrollos científicos orientados a la pandemia. Estos seminarios se realizan los jueves a las 11 de la mañana, también en el marco de nuestros institutos, el Instituto de Cálculo y el Instituto de Ciencias de la Computación. Ya llevamos más de 30 de ellos realizados con una muy buena repercusión y con la posibilidad de que la comunidad científica de nuestra facultad y quien participa de los seminarios pueda enterarse de todos estos desarrollos y compartir experiencias y hacerlo llegar a buena parte de nuestra sociedad. Muchas gracias por esta invitación y seguramente la seguiremos en el momento en que estos videos se den a conocer y podamos discutir en la mesa redonda más en detalle todos los avances que la ciencia ha hecho en nuestro país y en el mundo para pelear contra esta enfermedad tan complicada que es el COVID-19. Muchas gracias, un saludo a todos y todas. Gracias, Claudia, por invitarme a participar de la mesa La Matemática del COVID. Antes de hablar de qué hacemos en nuestro equipo, quería comentar los resultados del relevamiento que hicimos de ASAMASI en cuanto a proyectos relacionados con el COVID. Así encontramos que la Universidad Nacional de General Sarmiento, Fernando Momo y su equipo trabajan en modelos basados en agentes para estudiar la evolución de la pandemia. En la Universidad de San Martín, Javier Cerveiro trabaja en procesamiento de imágenes radiológicas para identificar neumonía. Hay una red de modelización de enfermedades infecciosas, especialmente dengue y COVID, entre las universidades de Salta, de Buenos Aires, del centro de la provincia de Buenos Aires, la Universidad General Sarmiento y la Comisión de Energía Atómica, con investigadores como Hernán Solari, Juan Pablo Aparicio y Marcelo Cooper. En la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en el Instituto Pladema, hay un grupo liderado por Rubiales y Rizzo, que desarrollaron un software de gestión hospitalaria con un módulo de optimización de camas financiado por el MinSit. Y entre la Universidad del Centro y la Universidad Nacional de Rosario, un grupo trabaja en simulación, optimización y control. También en la Universidad Tecnológica Nacional y en especialmente en la Facultad Regional de Bahía Blanca, Víctor Cortines y Patricia Domínguez trabajan en modelos para el control óptimo. Nuestro equipo está conformado por Justina Gianatti, Lisandro Parenti y Jerónimo Neder en el CIFACIS de la Universidad de Rosario, yo mismo y Pedro Núñez en el Pladema, en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, e Iván Degano en la Universidad de Mar del Plata. Trabajamos financiados por un proyecto del MinSit y la Fundación Bungibor. Lo primero que hicimos fue estudiar los modelos clásicos de simulación, y así desarrollamos un simulador epidemiológico para la ciudad de Tandil, que incluía compartimentos que tenían que ver con la hospitalización en distintos niveles, las unidades de terapia intensiva, la cantidad de fallecidos, etc., con la idea de poder evaluar el impacto de la variación de parámetros y la toma de medidas en la evolución de todas estas variables.
Después desarrollamos para la ciudad de Tandil también un tablero epidemiológico donde se reportaban datos históricos en distintos gráficos, en distintas escalas, se reportaba el R, la evolución del R, y usando el modelo compartimental se mostraba un pronóstico a 200 días a partir del estado actual. Esto requería también la calibración del modelo nuestro en base a los datos históricos. También desarrollamos, y para la provincia de Chaco, un estudio de patrones de movilidad de la epidemia, con la idea de detectar la movilidad en distintas localidades a partir de la similitud de la evolución epidemiológica. Finalmente, parte de nuestro equipo trabajó en cuestiones de control que tenían que ver con definir un confinamiento óptimo para reducir las necesidades de camas hospitalarias, y actualmente estamos orientando esos trabajos al estudio de políticas de vacunación óptima. Soy Juan Aparicio, trabajo en el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional en la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Nuestro grupo trabaja fundamentalmente en la epidemiología de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, pero durante el último año hemos comenzado una línea de investigación sobre COVID-19. Como todos los problemas de salud pública, este es un problema multidimensional que requiere de un abordaje integral. Hay muchas preguntas que me resultan interesantes, algunas tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad en el corto plazo y otras en el largo plazo. En el corto plazo hay urgencias que se presentan día a día y hay que tomar decisiones día a día, y lo que tenemos que tratar de determinar es cuáles son potencialmente las mejores decisiones que podemos tomar teniendo en cuenta un concepto integral de salud que no se reduzca solamente a COVID-19. Este problema nos ha enseñado que las heterogeneidades son muy relevantes. Bueno, en realidad no es este problema, esto es general, las heterogeneidades son muy relevantes, los valores medios nos dicen poco, no podemos desarrollar estrategias únicas, sino que tenemos que pensar en estrategias que se vayan adaptando a las distintas realidades. Los modelos matemáticos y computacionales tienen un rol que jugar y sirven fundamentalmente, en mi opinión, para explorar escenarios. No debiéramos usar nuestros modelos para hacer predicciones. Creo que eso es algo que ya ha quedado demostrado en este caso y en otro. Es muy difícil que este tipo de modelos sirvan para hacer predicciones, ya que no solo el virus va cambiando permanentemente, sino que nuestro comportamiento también es variable, lo cual involucra una cantidad de variables muy grandes que nos permiten, por un lado, prácticamente ajustar todo lo que querramos del futuro, pero eso no quiere decir que podamos saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Antes dije futuro, bueno, podemos ajustar lo que pasó en el pasado. Tenemos muchos parámetros libres. Eso no quiere decir que nuestro modelo esté validado y que por eso podamos hacer predicciones certeras. Creo que nuestros modelos deberían concentrarse más bien en la exploración de distintas alternativas y, como decía antes, en el desarrollo de distintas estrategias que se acomoden a distintas realidades. En el largo plazo,
creo que es interesante pensar en los aspectos evolutivos de la pandemia. ¿Pueden las distintas estrategias que nosotros tomemos para el control de la pandemia tener impacto en cómo se desarrolla evolutivamente el virus? Y en tal caso, ¿podemos elegir estrategias que no deriven en una carrera armamentista entre nosotros y el virus? Bueno, son preguntas que esperan respuestas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a la parte de del intercambio con los invitados. Luego de haber visto los videos, a mí me surgen muchas preguntas particulares que me gustaría hacerles, pero tal vez que pueden quedar para después. Me parece que hay una temática que atraviesa los 4 videos y que tiene que ver con la transmisión de, digamos, de los resultados de los modelos matemáticos, un poco como lo plantea Claudia en el video. Me parece muy interesante de abordar desde 2 lugares. Por un lado, digamos, la transmisión de los resultados de la modelización matemática digamos, al público en general a través de una forma más o menos sencilla, y también la transmisión, la transferencia, digamos, de esos conocimientos a organismos gubernamentales, que son los que tienen que tomar decisiones de política sanitaria. Entonces, a mí me gustaría preguntarles que nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia, cuáles son las cosas que les parecen positivas, las cosas que habría que mejorar. Bueno, un poco me gustaría que ampliaran en ese sentido. Esto para arrancar, y yo les pido a los participantes que también vayan realizando preguntas a través de YouTube, entonces se las vamos a transmitir a los especialistas. Así que no sé quién quiere comenzar. Mira, hay un... No, está bien, Claudia. Bueno, creo que Claudia está muteada. No, Claudia se muteó para que vos pudieras hablar. Ah, muy bien. Está bien. Bueno, hay un problema general que no tiene que ver con COVID-19, algo que experimentamos a lo largo de los años, y que hay en general bastante reticencia a veces de los efectores de salud pública con los que hacemos investigación en las universidades. Y bueno, eso es un trabajo que hay que hacer permanentemente, digamos, de acercarse a ellos y mostrarle que uno puede colaborar, que son cosas complementarias, pero es complicado. Cuando uno logra construir una relación, las cosas avanzan muy bien, pero hay que poner mucha energía en eso, en construir una relación con los que están trabajando, digamos, en los distintos ministerios, por ejemplo. Esa es mi experiencia. Claudia. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi reflexión principal en todo esto es la siguiente. Yo no tengo duda de que todos los que estamos trabajando en esta área somos profesionales top, que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible en relación a lo que tenemos alrededor. No se trata de eso. Se trata de, una vez que tenemos nuestro producto final, cómo hacerlo llegar a donde pueda ser efectivamente utilizado. Y nosotros tuvimos una experiencia muy interesante, que algo que fue una sorpresa. Decidimos hacer una página web que automáticamente cada día para diferentes regiones del país, en vez de mostrar, o además de mostrar la evolución de la enfermedad, mostraba o hacía un cálculo de las vidas que se estaban salvando por respetar las consignas sanitarias o de distanciamiento social.
Se llama Vidas Salvas. Y eso tuvo un impacto, pero fenomenal, ¿no? Porque era un índice positivo que las personas pueden entender. Y llegó, no sé, hasta el noticiero de la noche, el Nacional, etc. Y bueno, y el cálculo no era tan complicado, es mucho menos complicado que todos los otros modelos de optimización que nosotros hicimos. Eso es un pedacito nada más de la otra plataforma que nosotros usamos, pero eso llegó. Entonces, yo creo que, y eso solamente es de nuestro lado, que ese tipo de trabajo se puede hacer, tratar de una empatía, ¿no? De darse cuenta, salir de nuestro universo maravilloso de alfabeto griego y de X, Y, y tratar de hacer entender a alguien que no sabe eso, qué es lo que nosotros podemos analizar y, bueno, y ofrecer como indicador, por ejemplo, en ese caso. Sí, gracias, Claudia. Guillermo. No, sí, coincidir totalmente con lo que decía Claudia, con lo que se decía en varios de los videos. Estaba muy bueno lo que decía Juan, sobre todo el tema este de los modelos utilizados como predictores. En general, no solemos tener en cuenta que, por ejemplo, comportamientos de una curva como la del COVID está muy influenciada por las decisiones de los gobiernos, decisiones de las sociedades, y entonces a veces, digamos, si intentamos predecir, asumiendo que todo va a seguir igual, vamos a llegar en general a resultados que van a estar muy lejos de lo que después termina pasando en la realidad. Lo que sí son buenos este tipo de modelos es esta cosa de if-then, ¿no? Digo, si hago tal cosa, entonces pasa otra, y comparar entre diferentes situaciones y entre diferentes restricciones o aperturas o cierres que se pueden hacer y cuáles serían las consecuencias para después comparar y tomar decisiones e intentar más cualitativamente qué es lo que puede pasar sin asegurarse ningún tipo de precisión en el sentido de esa predicción que hablábamos recién. Entonces, en ese sentido hay una ayuda a la toma de decisiones y a través de evidencias que pueden dar estos modelos que permiten de alguna forma decidir con mayor solidez. Y después sí, efectivamente, como decía alguno de los, las relaciones que se pueden establecer con los diferentes gobiernos y las diferentes aperturas de cabeza, déjenme decirlo en ese sentido, de los gobernantes para aceptar los apoyos que la ciencia pueden dar, pueden significar la posibilidad de llegar o no llegar. En nuestro caso tuvimos una relación muy fluida con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nos permitió trabajar muy de cerca, tanto con el gobierno provincial como con varios de los municipios, que entendieron que el apoyo cuantitativo en la toma de decisiones era muy importante y que los podía ayudar a decidir de mejor manera. La verdad que fue una muy buena experiencia y sobre todo después la cosa muy interdisciplinaria. En nuestro grupo conviven desde matemáticos, cientistas de la computación, biólogos, químicos, sociólogos. Hemos armado grupos que de alguna forma recorren todas las disciplinas y que nos permiten entender mucho mejor los problemas. Y lo que decía yo recién, las implicancias que muchas veces hay de cuestiones que están lejos por ahí de la matemática, de la física o de la biología, pero que nos permiten entender más globalmente los problemas y poder acercarnos de mucha mejor manera. Digo, siempre hablamos de esta cosa de la ciencia interdisciplinaria y de la importancia de cuando conviven diferentes miradas ante un determinado problema. Bueno, acá se Así que nada, me parece que eso ha sido súper productivo y lo que digo siempre, ha dejado sinergias que las vamos a aprovechar en el futuro. Cuando la pandemia termine, vamos a poder aprovechar esa sinergia para ir colaborando en distintos temas con gente que ni siquiera conocíamos y que la pandemia nos permitió conocerla. Así que eso me parece que es el lado positivo de lo que ha pasado en este año y poco que estamos trabajando en estos temas. Gracias, Guillermo. Bueno, veo que has encontrado algo positivo o bastante positivo, digamos, en todo esto que nos está tocando vivir. Les voy a pasar, no sé si Pablo querés hacer algún comentario. No, Claudia, me parece que coincido con lo que han dicho y sería repetir lo que han dicho, ¿no? Bárbaro. Sobre todo la cuestión interdisciplinaria, esto que mencionaba Guillermo recién, me parece que nos ha dado un ejemplo concreto de colaboración en la que se ha mostrado
importancia, ¿no?, de ese trabajo interdisciplinario. Así es. Bueno, les voy a pasar algunas preguntas que están haciendo los participantes. Marcelo Ruiz, mi compañero de aquí de la Universidad de Río Cuarto, hace este comentario. Un problema importante, dice, está asociado al cómo alcanzar mejores niveles de articulación entre la producción científico-tecnológica, su modo de existencia institucional y las políticas sanitarias. Y pregunta él cómo construir un lenguaje de tal modo que la relación entre lo estatal y lo público trabaje a favor en este caso, digamos, de lo que se está buscando. ¿Qué reformulaciones de nuestras instituciones deberíamos realizar? Eso pregunta Marcelo. Sí, Claudia. Yo tengo una anécdota muy graciosa que me pasó cuando vivía en París, que estaba estudiando. Fui a la panadería y quería comprar 5 baguettes. Y entonces llegué y pedí, bonjour, s'il vous plaît, 5 baguettes. Y el tipo, el panadero, me miró con los ojos así y me dijo, Madame, ¿vous voulez 100 baguettes? Porque él oyó 100. Yo le dije 5, ¿eh? Y él oyó 100. Y bueno, eso pasa en este tipo de relaciones con gente que es de otra área. Nos pasa en la misma matemática, de distintas subáreas de la matemática. Claro, Lleva un tiempo claro. de construcción para entenderse. Yo me podría haber quedado todo el tiempo diciendo 5 y el tipo decía 5. Al final, ¿cuál es la solución para ese problema? Donnez-moi 4 baguettes. Y cuando el tipo viene con las 4, le dije, une de plus, s'il vous plaît, una más. Y listo, ¿viste? Pero hasta que uno construye, eso es un ejemplo anecdótico y bueno, humorístico, pero me pasó. De lo que pasa, yo lo vivo constantemente en mis trabajos de colaboración industrial. Y con los gestores es lo mismo, hasta ellos esperan un producto terminado, que para nosotros un producto terminado es a lo mejor un teorema o terminar un programa, y ellos lo que quieren es con toda la interfase, que les haga de todas las respuestas. Eso se va construyendo con tiempo y de a poco y haciendo colaboraciones de manera frecuente, hasta que hay un espacio de confianza, como decía Juan Pablo, y si la confianza está presente, aunque no entiendan completamente lo que uno tiene que ofrecer, te van a creer y vas a poder ir para adelante. Yo coincido plenamente con lo que dice Claudia. Ese tema de lenguaje pasa todo el tiempo. Nosotros estamos en una facultad de ciencias exactas y naturales, donde de alguna forma podríamos pensar que estamos más o menos cerca, y en general nos cuesta. Si tenemos que hablar con un biólogo o un químico, nos cuesta porque, así como decía Claudia, dentro de la misma matemática, entre subdisciplinas puede pasar, ni que hablar cuando hablamos con un biólogo, un químico, o un físico con un geólogo o un computador científico. Entonces eso es una cuestión compleja que hay que vencerlo, y que en este caso tuvimos que vencerlo a la fuerza, de alguna manera, porque la realidad nos llevaba a tener que dar respuestas y ayudar en la toma de decisiones. De vuelta digo, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, nos tocó que el gobernador es alguien que viene de la academia. Entonces era mucho más sencillo y más fácil el diálogo en ese caso particular, pero es algo que en general es complejo y que hay que vencerlo porque es la forma de acercar la ciencia a la toma de decisiones públicas. Así que es una tarea pendiente. Le agradezco a Marcelo, un gran amigo, por lo que ha dicho recién, y me parece que hay que ir en esa línea, aunque es una tarea muy compleja y que a futuro tenemos que seguir aprendiendo, porque nos va a pasar en el día a día si queremos seguir acercando a la ciencia y a la tecnología a la toma de decisiones públicas. Gracias, Guillermo. Les paso otro comentario, otra pregunta. Gabriel Basaluso pregunta cómo se incorporan a estos modelos de optimización y simulación vía autómatas la respuesta endógena que los individuos como optimizadores tienen al contexto que los rodea. Eso es lo que preguntó Gabriel Basaluso. No sé quién quiere responder. Yo no entiendo qué son autómatas.
pero puede ser porque mi castellano está oxidado, no sé. Yo lo que puedo decir es que el modelo que nosotros hicimos es no es por agentes, es por compartimientos. Entonces, proporciones de la población que son divididas. No sé, tomó la primera dosis de la vacuna, tomó la segunda, fue testeado, está en cuarentena, además de los susceptibles, SIR, famosos. Los agentes, creo que más o menos puedo tener alguna idea de lo que es, pero no estoy muy segura. Entonces voy a dejar a alguien que sepa más que yo que responda. Él amplía un poco la pregunta y dice, perdón, más que como la pregunta es, que cómo, la pregunta es si se incorporan este tipo de compartimentos endógenos en los modelos predictivos y en tal caso, cómo se modifican los resultados respecto de agentes pasivos. Eso está preguntando. En mi caso, yo le sugeriría el contacto, digo, yo estoy bastante lejos en términos temáticos de estas técnicas de simulación. En nuestro grupo, el especialista en esto es Rodrigo Castro y todo su grupo, así que le sugeriría hablar con Rodrigo. De todas maneras, voy a cuestiones como hablaba recién, ¿no? Más de índole más cualitativo, si se quiere. Digo, este tipo de técnicas, por ejemplo, nosotros las usamos en el municipio de Marcos Paz y de alguna forma ayudaban en la toma de decisiones cuando se determinaba, por ejemplo, cerrar algún tipo de calles peatonales para impedir el movimiento en algún lugar y cómo eso modificaba las interacciones entre las personas en función de aperturas o cierres, que de alguna manera permitía al intendente y a la Secretaría de Salud del municipio tomar esas decisiones basadas en la evidencia que daban algunos de estos modelos a la hora de definir qué hacer para los próximos 15, 20, 30 años o cosas por el estilo. Sí, nosotros también hicimos ese tipo de modelos con movilidad, pero por compartimientos, no por agentes. Entonces, por ejemplo, si hay que saber si hay que cerrar escuelas o cosas así, eso no lo podemos responder. Pero hubo cosas interesantes que salieron de este tipo de modelos matemáticos, de plataformas como la que creamos, en la que nosotros podíamos decir que no valía la pena cerrar la circulación entre dos ciudades satélites de San Pablo, por ejemplo, porque eso no iba a resolver el problema de tener las unidades intensivas de terapia intensiva colapsadas. Lo que había que hacer era compartir las camas de UTI, de terapia intensiva, que San Pablo, la ciudad, tiene muchas, con en los suburbios. Y en ese caso, ahí se resolvía y se podía dejar que las personas siguieran trabajando, que bueno, era también una de las preocupaciones. Y cuando ustedes, Claudia, informaban este tipo de resultados, digamos, ¿los ponían en práctica? No, pero lo que pasa es que nosotros lo que hacíamos aparecía publicado y nosotros vimos que después de eso hubo un cambio, ¿no? En la prefectura de San Pablo, pero ellos se asesoran con una consultora, con McKinsey. Ajá. Entonces, claro. Sí. Y bueno, y el tipo de, a lo mejor lo que está por atrás es mucho menos sofisticado, pero toda la interfase del bonita y así llena de firuletes es mucho mejor la que va a tener una consultora que se dedica a ese tipo de trabajo. Eso también es verdad, es la forma de presentar. Y a lo mejor lo que hay por atrás es mucho menos, es más simple, menos sofisticado. ¿No? Sí, se entiende. No sé si quieren hacer algún otro comentario respecto de esto. Sí. Juan Pablo. El modelo de agentes, como en otros modelos, se puede incorporar variaciones en el comportamiento. Ahora, en todos los modelos, y esto es general, uno incorpora un montón de hipótesis, a veces en forma explícita, a veces en forma implícita. Pero las hipótesis están ahí. ¿Está bien? El asunto es que esas hipótesis pueden ser más o menos razonables, no lo sabemos. Finalmente,
lo que tiene la última palabra es la realidad, ¿no? O sea, en ese sentido, como decía Guillermo hace un rato, los modelos funcionan, por un lado, para explorar cosas, si pasa esto, qué o bien situaciones dadas lo que estoy observando, qué hipótesis me lleva a estos resultados. Porque algunas hipótesis no son razonables, o sea, para obtener algunas observaciones muchas veces uno dice, bueno, o tiene que pasar esto o aquello, y algunas cosas no son razonables, entonces también nos ayudan en ese sentido, pero uno puede incorporar prácticamente todo lo que quiera, sobre todo en modelos de agentes. Nosotros trabajamos con modelos de agentes. Por ejemplo, un modelo que tenemos con Ignacio Simoy, digamos, para ciudades de alrededor de 100.000 habitantes, cómo desarrollar distintas estrategias para que no se saturen las camas de terapia intensiva. Entonces, por ejemplo, uno hacía seguimiento y aislamiento de contactos siempre. Bueno, está muy fácil codificarlo. Después la realidad es mucho más compleja. Por ejemplo, cuando la gente que está trabajando en el campo estaba trabajando creo que en Bariloche, algo que me contó Marcelo, pero si mal no recuerdo, hacían el seguimiento de contactos, ¿no? Los llamaban por teléfono, los iban a ver, ¿viste? Cuando estaban aislados, les iban a llevar, digamos, todas las compras, y cuando llegaban no había nadie en la casa. Entonces, uno, en nuestro modelo, el seguimiento de contactos tiene, digamos, un cierto margen de falibilidad y se acerca, digamos, que la gente cumple con las cosas, pero después uno se empieza a enterar que la gente no cumple con nada. Es una situación bastante complicada. Después íbamos alternando, por ejemplo, cierre de escuelas, cierre parcial de trabajos, ¿sí? Y las escuelas nosotros sabemos que funcionan como grandes ámbitos de superpropagación. Olvidémonos del COVID. En épocas normales arrancan las clases, ¿no? Todos los que tuvimos chicos nos empezamos a enfermar, ¿no? Porque las escuelas son grandes centros de superpropagación de todas las enfermedades. Bueno, entonces nosotros cerrábamos las escuelas en nuestro modelo para COVID y veíamos cuál era la influencia. Y después, cuando la ocupación de las camas bajaba de cierto límite, reanudábamos la actividad escolar. Pero cuando nosotros la reanudábamos como si fuera una escuela común. Es un trabajo, digamos, del principio de la pandemia. Pero ahora tenemos las burbujas. O sea que cuando ahora reanudamos las escuelas, no es como nosotros lo modelamos. Ahora deberíamos modelar cómo funciona reanudar las clases con el método de las burbujas. ¿Y qué es lo que pasa? No sabemos, pero por ejemplo están buenos los estudios que se publicaron, bueno, que se dieron a conocer últimamente, por lo menos en Cava, las escuelas no parecen ser un foco infeccioso. ¿Está bien? Esa es la evidencia que nos da la realidad. Entonces nos poner muchas hipótesis, pero uno con hipótesis, como decía en muchos casos, es en forma implícita, pero después hay que ver qué es lo que pasa. Claro que Cava es primer mundo, digamos, ¿no? O sea, acá nosotros tenemos un gran problema de heterogeneidades que no se abordó bien, me parece a mí. Por ejemplo, al principio de la pandemia tuvimos una cuarentena larguísima, uniforme en todas partes. Y yo, por ejemplo, me volvía loco. Acá, por ejemplo, en Salta no había circulación comunitaria. Digo, ¿para qué estamos en cuarentena? Salgamos a trabajar, juntemos
una platita para que cuando llegue el virus, que finalmente va a llegar, estemos mejor preparados. Otra cosa que no tiene que ver con los modelos, si quieren, ¿no? ¿Por qué no tuvimos clases primavera y verano? Que es cuando podemos tener las ventanas abiertas. O sea, si nosotros tenemos que cerrar las escuelas, las cerremos en invierno, porque en invierno es complicado mantener la ventilación. O sea, pasemos las vacaciones del verano, las pasemos al invierno. Entonces hay muchas heterogeneidades, muchas espaciales, muchas temporales, como esta que estoy comentando. Hay pueblos aislados en la montaña que no tenían clases, pero están aislados. No tenían casos de COVID, ni los tuvieron y probablemente no los tengan. ¿Por qué no tenían clases? Digamos, o sea, es como que se tomaron decisiones uniformes para una realidad que es altamente heterogénea. Bueno, me entusiasmé, qué sé yo. Está bueno el debate, digo, y ya que estamos, vamos al debate porque coincido con algunas de las cosas que dijo Juan y con otras no. Por ejemplo, digo, el caso que nosotros fuimos siguiendo muy de cerca, que es el de la provincia de Buenos Aires, tiene un sistema de fases bien diferenciado por municipios. Y de acuerdo a qué dan los indicadores en cada uno de los municipios, lo que está permitido o lo que no está permitido varía. Entonces digo, ahí hay ejemplos concretos donde se hizo esto que estaba sugiriendo Juan, que era no tratar a todos por igual, porque no es la misma realidad en todos lados. Y por otra parte, digo, la evaluación sobre la presencialidad en las escuelas, un tema bien polémico y para el debate. Lo que se ve, los primeros números que están analizando del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, siendo prácticamente esa la única diferencia en cuanto a las restricciones, es que el descenso en los últimos 10 días en el conurbano es más pronunciado que el descenso de casos en la ciudad de Buenos Aires. Uno podría atribuir eso a las escuelas abiertas en un lado y las escuelas cerradas en el otro. Yo no estaría tan convencido para decir que la presencialidad en las escuelas no provoca mayores contagios. La presencialidad en las escuelas, o sea, siempre que tiene una actividad es un factor de riesgo. Pero el asunto es que esto va para largo. Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. La inmunidad, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El rebaño no se va a alcanzar probablemente por la sencilla razón de que la inmunidad tiene una duración relativamente corta. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, ahora digo, hay un tema central que tiene que ver con el concepto integral de salud. Lo que decía Guillermo recién es cierto, ahora hay una mayor diferenciación, pero al principio fue todo muy homogéneo. Ahora estamos viendo en distintos lugares que se hacen distintas cosas. La provincia tiene este sistema de fases desde mayo, junio del año pasado, más o menos. Y por otro lado, si lo analizamos de un punto de vista cuantitativo, el otro día, por ejemplo, veíamos que Alemania cerró sus escuelas con más de 165 casos por 100.000 habitantes cada 15 días. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 700, 4 veces eso. Parece difícil de afirmar que en ese estado de situación de casos confirmados semanalmente pueda mantenerse esa presencialidad. Digo Alemania por decir un ejemplo. Digo, Uruguay y Chile también la cerraron con casos bastante menores a los que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires, por poner otros 2 ejemplos, pero podríamos encontrar muchos más en el mundo. Yo creo justamente que los ejemplos del mundo no son muy válidos porque cada país y cada lugar tiene su idiosincrasia. Sí, okay. En Alemania hay escuelas a lo mejor de proximidad y van caminando los chicos. Acá en Brasil se la pasan 1 hora y media en el ómnibus y en el tren para llegar a la escuela, claro. ¿no? Porque no hay escuelitas chicas como en Argentina que uno va por cualquier ruta y encuentra una escuelita así chiquitita rural. Acá hicieron todo a lo grande y son escuelas con muchos estudiantes. Son escuelonas, las escuelas públicas. Y entonces el radio de acción es mucho mayor. Entonces no sé muy bien, o por ejemplo, comparar la forma de propagación del virus con lo que pasa en Europa es absolutamente, bueno, fuera de lugar, porque
hay un montón de gente que viaja, por lo menos que viven en ciudades dormitorios. Los centros económicos son las grandes capitales y para llegar se toman o el tren, primero caminan, después se toman el tren, después se toman un ómnibus, después a lo mejor el subte, hasta que llegan al lugar. Y después hacen todo el mismo camino para la vuelta. El tipo de circulación del virus no es el mismo, la movilidad de las personas es muy diferente. Y eso tiene sí. un impacto muy grande. Sí, por supuesto. No sé si habrá esa diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, no sé. No, pero digo, por eso que de alguna forma, si uno mira, no sé, Montevideo, Santiago de Chile, que no son tan diferentes de Buenos Aires, digo, tiene un poco más de sentido la comparación. Puede ser, pero bueno, son mucho más chicos, ¿no? ¿Más chicos en qué sentido? En cantidad de habitantes, ¿no? ¿O no? Santiago de Chile tiene más habitantes que la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, bastante más. Deben estar más expandidos entonces, porque no parece. Bueno, sí, puede ser. La superficie, el ejido. Sí. Montevideo, efectivamente. Montevideo se parece un poco más a, no sé, Córdoba o Rosario que a Buenos Aires. En población sí, estamos de acuerdo. Pero Santiago de Chile, te lo puedo chequear, pero creo que tiene un poco más de habitantes que la ciudad de Buenos Aires. Sí, más expandido, efectivamente más expandido, sí, totalmente. A mí me parece que, bueno, los modelos, esperar, tal vez porque justamente no hay esa cultura de saber cuál es la capacidad y la contribución de un modelo matemático para este tipo, cualquier tipo de aplicación en la vida real, por parte de quienes no hacen matemática. Como hay esa ignorancia, entonces de repente se creó como es la solución a todos los problemas. Y no es así, y justamente tal vez nosotros seamos culpables. Yo no hablo de modelos predictivos, porque yo digo que predice el que está con la bola de cristal ¿no? en la feria. Nosotros hacemos proyecciones o simulaciones, pero es importante transmitir esa idea que apoya la decisión para poder elegir entre diferentes cosas. Y una imagen que yo uso para eso, tengo varias, la de la panadería es una, esta es otra, es la montaña rusa. Estás en una montaña rusa, ¿no? Y vos vas y subís y bajás y subís y bajás, y cuando llegas allá arriba y vas rapidísimo. ¿A vos te importa cuál es exactamente la velocidad a la que vas? ¿O te interesa la sensación de que estás frenando? Lo que realmente te da información en ese momento es saber si estás desacelerando. Y eso es lo que los modelos pueden aportar. Pueden mostrar la tendencia, la dinámica de que la consecuencia de un acto hoy va a tener en 2 semanas en relación a la pandemia. Y no exactamente que se van a salvar 35 vidas en este barrio. Es la tendencia, y eso es lo que nosotros podemos aportar, me parece, y que es lo que hay que transmitir. Tal vez, no sé, demasiada fe en los modelos matemáticos. ¿No? Hay que saber cuáles son las limitaciones, como decía Juan Pablo. Sí, que son muchas. Sí. Bueno, sí, más que interesante. Sí, Pablo, te escucho. Eso sumado a todo lo que podamos aportar, como decía Claudia recién, al que toma la decisión que tiene que ponderar, por un lado, al que le dice que no hay que ir a la escuela porque se puede contagiar, y al que le dice que quiere trabajar porque necesita trabajar. Entonces, esa decisión que finalmente es política es muy complicado. Sí, creo que también tenemos que pensar, y esto tampoco tiene que ver con los modelos matemáticos, en un concepto integral de salud. Esto lo noté que ha quedado bastante de lado. O sea, pareciera ser que lo único que importa es no morir por COVID, pero si te morís de cualquier cosa no pasa nada. Y una muerte es una muerte. ¿Está bien? Y en este concepto de integral de salud, por ejemplo, para los chicos, por ejemplo, es fundamental ir a la escuela. Quizás el problema no es tanto si ahora tenemos que cerrar o no,
El problema es por qué estuvimos tantísimo tiempo cerrados. ¿Está bien? Sobre todo para la gente trabajadora, la escuela es fundamental. Fundamental porque si no, no tienen quien le cuide a los chicos. ¿Está bien? Entonces, las escuelas, hay que ver una relación costo-beneficio, ¿no? Si no se va a la escuela, ¿bajaremos la incidencia? Quizás sí, quizás no. No sabemos. Experiencias personales, o sea, las cosas que uno conoce, en algunos casos los chicos no van a la escuela, se quedan en las casas. En otros muchísimos casos, los chicos no van a la escuela y están todo el día en la calle, en peores condiciones, más expuestos a los contagios y más expuestos a un montón de otras cosas. Aparte de todo lo que trae aparejado emocionalmente para los chicos, por ejemplo. Entonces, esto es algo que me preocupó desde el principio, ¿no? Que lo único que pareciera importar son los números de COVID. Y como que los políticos están pensando solamente en el COVID, pero la gente se muere de un montón de otras cosas. Hay un montón de gente que, digamos, conocemos casos de gente que se murió porque no tenía COVID. Si hubiera tenido COVID, lo hubieran internado, pero como no tenía COVID, se murió en la casa. Y si se internaba, no se moría. Entonces, es como que estamos ahora demasiados por la pandemia y como que estamos focalizados en el COVID, pero la salud es integral, la tenemos que empezar a mirar en conjunto. Yo de vuelta digo, obviamente que sigue para la polémica y el debate, la discusión. Había algún estudio ahí en Estados Unidos que decía que el COVID había sacado entre 10 y 15 años de vida a la población de Estados Unidos en promedio. Digo, se han muerto ¿cuánto? Arriba de 2 millones de personas en el mundo, en la Argentina 65.000. Digo, desconocer el impacto en letalidad que ha tenido el COVID me parece que no es del todo lógico. Y después a veces me cuesta escuchar esto de estuvimos encerrados tanto tiempo. Digo, si uno mira las curvas de movilidad, tanto en el ámbito del AMBA como en el ámbito del país, en el ámbito del AMBA, que es el que más conozco, lo que se ve es que la movilidad decreció fuertemente entre marzo y mayo. Después fuimos subiendo, y cada vez la movilidad se parece más a lo que había en estado prepandemia. Entonces digo, no es del todo defendible esta postura de tanto tiempo estuvimos encerrados, porque en la realidad no pasó eso. Entonces digo, me parece que también bueno, las escuelas no funcionaron. Las escuelas estuvieron cerradas hace poco. Efectivamente, pero no en todos lados. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, las escuelas no estuvieron cerradas, y de hecho ahora, no están cerradas. A veces hablamos como si la Argentina terminara en la General Paz, y bueno, obviamente no se lo voy a decir a algunos de ustedes que están en el interior del país. Entonces digo, no es cierto que las escuelas estén cerradas, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí es cierto que están cerradas en la ciudad de Buenos Aires con una cantidad de casos que es terrible, que es tremenda, como decíamos recién, que está 4 o 5 veces por encima de lo que han hecho. Por más que Claudia me diga que no hay que comparar con otros lugares del mundo, está 4 o 5 veces por encima de lo que han tomado como decisión en muchos lugares del mundo para cerrar las escuelas. Entonces digo, está como muy lejos, no es que está cerquita y que uno, pues, bueno, de acuerdo a la realidad, uno podría tomar diferentes medidas. Parece que en términos de la situación epidemiológica de la ciudad de Buenos Aires es muy difícil de sostener ciertas aperturas que se han hecho, que se hacen con otra lógica, una lógica de cuidar la salud de la gente. Bueno, muy interesante el debate. Estaríamos más tiempo debatiendo sobre todo esto. A mí me gustaría, bueno, ya son y 37, debiéramos ir cerrando la mesa redonda. A mí me gustaría dejar algunas conclusiones que me parecieron interesantes. Un poco lo que dijo Guillermo al comienzo, dijo que había algo positivo en todo esto y era que había una mayor vinculación con organismos que toman decisiones, están entendiendo que desde la academia se pueden hacer aportes que pueden ser interesantes,
como dijo Guillermo en algún momento, tuvo que ser a la fuerza porque la pandemia nos invadió, pero realmente esa podría ser una parte positiva y sobre la cual hay que seguir trabajando. Ayer en el desarrollo de la mesa redonda de la industria, similares cuestiones de vinculación entre la academia y la industria, bueno, también lo puso de manifiesto Claudia, digamos, digo, es un trabajo de construcción y me parece que se ha avanzado en ese sentido. Luego el problema de la pandemia, de la modelización y de lo que la matemática puede aportar y luego de las tomas de decisiones de las políticas, bueno, son cuestiones muy debatibles, digamos, así que bueno, igualmente creo que el problema es muy complejo, que hay muchos factores, que la modelización matemática muchas veces se simplifica y que realmente los factores son muy complejos y de diversas, de muchas aristas y bueno, que tienen que ver con el comportamiento humano, con montones de cosas que realmente hacen que por ahí los modelos matemáticos predigan una cosa, como no quiere decir Claudia que se predice, digamos, pero y luego la realidad indique otra cosa. Pero bueno, no sé si quieren cerrar, les doy la palabra como para que cerremos y a cada uno de ustedes, si quieren hacer algún comentario. Sí, hay una cosa quizás relacionada con lo último que dijo Guillermo y que tendríamos que avanzar en consensos. O sea, las decisiones se deberían tomar en base a consensos por lo menos mínimos. ¿Está bien? En ese sentido, sería bueno establecer, digamos, algún consejo asesor que sea, digamos, muy plural y que permita de esa forma llegar a ciertos consensos para evitar las cuestiones partidarias, ¿no? Muchas veces hay cuestiones que no tienen que ver con la salud pública, sino con las peleas partidarias. Y eso definitivamente no está bueno. Entonces, eso sería importante, poder avanzar en ese sentido. Creo que el tema excedió, ¿no? Lo que pretendíamos de esta mesa redonda con Claudia cuando la pensamos, ¿no? Era un punto de vista más de nosotros como profesionales y nuestro aporte hacia estos problemas. Pero bueno, no deja de ser interesante lo que planteas vos, Juan Pablo, y lo que han planteado Willy y Claudia, ¿no? Así que mi comentario es ese, mucho podemos hacer nosotros, pero la decisión política después es muy complicada, ¿no? Bueno, yo, lógico, nosotros vivimos con 410.000 muertos hoy la politización de la salud pública. Así que acá se siente mucho ese tema. Pero yo quiero terminar con una provocación y que nos saca un poco del tema político COVID y tiene que ver con la interdisciplinaridad. Porque yo trabajo en temas interdisciplinarios desde siempre y mi cuestionamiento es cuánto eso es apreciado por los pares en el medio académico. ¿Mm? Es una reflexión que decimos, sí, está muy bien, vamos a hacer interdisciplinaridad, ¿y después qué? Porque vos terminás con artículos que tienen como 10 autores en revistas que los que te evalúan no conocen. Y hay todo un lado también de la carrera del académico que se ve afectado por ese tipo de trabajo que tiene un impacto social que es muy importante y es muy bueno. Entonces, bueno, yo termino con esa reflexión. Muchas gracias. Me sumo a lo que dice Claudia, excelente como reflexión final y agradecerle por la invitación y un placer siempre poder dar estos debates
Me parece, Pablo, digo, más allá que decías que nos fuimos un poco de los temas que se habían pensado, de alguna forma, a pesar de que entramos por ahí de índole más de políticas públicas, siempre intentamos hacerlo, o en mi caso particular, en nuestros grupos, desde un sostén cuantitativo y en base a evidencias y poder colaborar teniendo resultados detrás que permiten de alguna manera afirmar lo que afirmamos. Digo, nada, eso, siempre el método científico detrás de alguna manera. Sin duda, Willy, sin duda. No era mi idea poner en duda eso, al contrario. No, para nada. Digo, Claro. aclaraba simplemente como que Sí, de alguna forma no fuimos hacia temas más amplios, pero siempre desde claro. desde la mirada de la ciencia, de alguna manera. Bien, sí, temas que son mucho, quizás más importantes que lo que habíamos pensado inicialmente. Y para reafirmar lo que dice Claudia, y espero contar con tu apoyo, Willy, en tus instancias de decisión, la evaluación de las actividades interdisciplinarias es una deuda que tenemos. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y es una pelea que tenemos que dar día a día y que, como bien dice Claudia, no es fácil, pero que la tenemos que dar, me parece. No es fácil, se creó en el sistema científico argentino, se creó lo que son los proyectos de desarrollo tecnológico y social, Sí. como forma, es un sistema que evalúa esos proyectos y que le da como un certificado de calidad para que de alguna manera se equipararan a publicaciones en el sistema de CONICET. Sin embargo, en algunas comisiones de CONICET, no sé ahora Juan Pablo que está presente, pero cuando me tocaba a mí en su momento no se le daba ningún valor, a pesar de que se había armado toda una estructura de evaluación a eso, se le Estamos de seguía acuerdo. sin dar valor. Es una pelea que hay que seguir dando, estoy de acuerdo, totalmente. Sí. Bueno, entonces les agradezco nuevamente a los 4 por haber participado en esta mesa redonda y damos entonces por finalizado este evento. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, Chao, un saludo a todos y todas. Saludos a todos.